aunque parezca anticuado, aunque parezca algo ridículo, hablar del retorno de nuestro Señor Jesús eminente, aunque parezca algo para muchos que ya pasó de moda, realmente no lo es. Realmente no lo es, y ay de nosotros los predicadores si no nos paramos en el camino para dar mensajes como este, que quédate para que lo veas, para saber que hubo uno que caminó sobre aquí en la tierra, por el mar de Galilea en las orillas, por Jerusalén, y dio su vida por ti y por mí. Su nombre es Jesús, el cual prometió volver y regresar por los muertos que han dormido en él, y por su iglesia y por todos los que creamos en él, nos guardemos en él, nos santifiquemos en él. Pero es que yo ya tengo mensajes, pudiéramos decir nosotros los predicadores, yo ya he tocado temas anteriores de la venida de Jesús, es menester volverlos a tocar. Por más que tengamos promesas, por más que Dios esté hablando, que hará diferencia entre el que le servimos al Señor y entre el que no le sirvamos, y que Él esté dando palabra profética y que nos va a restituir lo que se tragó la oruga, el revoltón, el saltón, la langosta, es menester tocar este tema del regreso de Jesús, porque dice la Biblia que el que tiene esta esperanza se santifica en Él. Nosotros estamos viendo muchas cosas, y no solamente con la gente del mundo, alrededor del mundo, no solamente en la naturaleza, sino estamos viendo muchas cosas aún dentro del mismo pueblo de Dios, que no agrada al Padre Celestial. Oh, Dios tenga misericordia. Tenemos que hacer un alto en el camino y regresar a la prédica de que Jesús regresará. No es un tema que porque no tengo nada de qué hablar o lo uso para salir del paso. No, es urgente hablarlo. Todo ya está cumplido. Todo, las profecías se han cumplido. La guerra a punto de estallar entrando este año, en el 2020, entrando con guerra. Se dejó venir una pandemia. Se cerraron las fronteras, las naciones, encerrándonos en las casas. Tremendo, entró el 21, secuelas, mutándose los virus. Miles y miles que han muerto y seguirán muriendo. Dios nos guarde y nos libre para su obra que Él tiene en nuestras vidas aquí en la tierra para gloria de su nombre. Pero seguirán muriendo muchos. Esto no es un tema para salir yo del paso. No, es un tema urgente. Urgente. Me acaban de mandar uno de mis contactos, de mis amistades, un video, me dice Israel, para que sea y tú lo puedes usar en una predicación tuya. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano Cristian. Mira, en ese video se están promocionando las prostitutas en un ataúd de muertos, ya no respetando ni lugares donde es de un dolor apartado, sagrado, vaya, donde es cuando es una partida de un familiar o algo. No, ya tomándola la chistosada. Si supieras que si mueres sin Jesús, ¿a qué eternidad perdida y eterna irás? Conforme las Escrituras. Esto de que el Padre Celestial mandó a su Hijo Jesús y que el Rey de Gloria dejó su trono a morir por nosotros, no es de que, bueno, si quieres o no quieres, si es, bueno, si no eres salvo, pues vas a dormir y ya pasó todo. Dijera el apóstol Pablo, si así fuera, pues comamos y bebamos y le ronquemos, hagamos todo lo que nos ronque la gana. Acabo solamente vamos a dormir, no hay resurrección, no, ahí vamos a dormir y ya, si no somos salvos.
Sin embargo, costó sangre del unigénito Hijo de Dios. La historia lo registra. La historia de Jesús. Jesús murió por ti y por mí. Esa sangre inocente fue derramada en la cruz del Calvario. Este era el verdadero Hijo de Dios, dijo Satán a través de ese soldado. Cuando se dieron cuenta las potestades que quien estaba saliendo de ese cuerpo que estaba molido ahí en el madero era el Hijo del Dios viviente, pero el unigénito Hijo de Dios, porque Dios tiene muchos hijos. Pero lo que el enemigo no sabía, por eso andaba buscando quién eres. Eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, pero no sabía que era hijo de Dios, pero no sabía de qué altura era, de qué jerarquía, de qué dimensión. Lo que nunca supo, que no se podía tocar al intocable, al Dios mismo todopoderoso, al Dios Hijo de Dios el Altísimo. Muchos dicen que hicieron festejo los días que mataron a Jesús, las potestades. Quiero decirte que no. Fue el día peor para ellos cuando vieron salir de ese cuerpo al Rey de Gloria y descender a las profundidades y arrebatarle todo el cautiverio que había allá abajo. Hoy los exhibió en la cruz del Calvario y clavó toda carta de decreto contraria contra nosotros. Ahí, en el madero que Él murió, la clavó. Allí fue algo glorioso. Fue ahí la derrota de todos ellos. Por eso costó mucho, porque hay vida después de la muerte. Hay una salvación, hay un infierno eterno, hay un lago de fuego eterno. Se precisa hablar de estos temas. Se precisa hablar. Aunque estemos siendo muchos bendecidos, muchos prósperos, los ministerios avanzando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero nunca olvidar que Jesús puede regresar cuando menos nos imaginemos. Puede estar yendo todo en pompa y todo viento en popa, como se dice por allí. Puedes tener fortuna, puedes tener viajes, tu ministerio ir adelante. Oh, tremendas palabras proféticas. Y de repente, el Padre le dice a su Hijo, regresa por la iglesia. Este es tiempo de gracia, todo ya está cumplido. Oh, esta es gracia del Padre, de nuestro Señor Jesús. Porque si no sabías, Jesús tiene un papá. Un papá que nos amó a ti, a mí tanto, que rehusó perdernos, que dio todo lo que Él tenía a su Hijo Jesús, a morir por ti, a morir por mí. Jesús vino para llevarnos a conocer a su papá, y veremos su rostro, y le serviremos por la eternidad, y le adoraremos para siempre. Jesús prometió volver y dice que los muertos en Él resucitarán primero. Aquí en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjate, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿cómo fue la resurrección de Jesús? Así va a ser la resurrección de los muertos en Jesús. Dice que hubo un gran terremoto, la piedra fue removida, las lápidas de las bóvedas de todo el que durmió, murió en Jesús, reventará. La misma ciencia está diciendo que se aproxima un movimiento de las capas tectónicas y una actividad volcánica a nivel internacional, que esto ya es cuestión de en cualquier momento puede suceder, y el terremoto será al unísono a nivel internacional. ¿No será que se está preparando ese terremoto para que revienten las lápidas, para que así como salió Jesús con el cuerpo glorificado, salgan los muertos en Jesús? Pero no va a ser en cosa de espíritu, va a ser algo
espantoso y terrible, porque los soldados que presenciaron eso dice que cayeron como muertos al ver tanta gloria y resplandor, que desde que se abrió la piedra se fue removida y salió aquel glorioso Señor resucitado. Pero salió resucitado no así como espíritu. Salió resucitado con cuerpo glorificado, pero cuerpo que comía y bebía. Para los que dicen que no se come ni se bebe en el cielo. Porque Jesús, cuando resucitó, se les apareció a sus apóstoles y les dijo: yo soy, tóquenme, tengo carne y hueso. Entonces Jesús resucitó con el mismo cuerpo de carne y hueso, únicamente que comía y bebía, pero ahora traspasaba paredes, podía moverse en la dimensión espiritual y física. Es algo tremendísimo, poderosísimo. Cómo Adán le puso los nombres a los peces, cómo Adán se movió alrededor del planeta en lugares árticos, animales que solamente viven en esas áreas y que si van a algún desierto o se mueven en otro clima, perecen. Entonces tuvo que ir él ahí a ponerle los nombres, Dios trayéndoselo y poniéndoselo en el camino a donde él se dirigía. Respiraba debajo del agua, él deseaba y aparecía, era transportado en el espíritu, alzaba, deseaba algo del árbol grandísimo, volaba, flotaba, era algo tremendísimo, traspasaba paredes. Pero por el pecado se perdieron muchas cosas. Pero con el cuerpo glorificado, a Dios sea la gloria. Gracias, Jesús, estamos en tus manos. Señor, tú estás aquí, Espíritu Santo. Oh, ilumínanos, danos revelación y entendimiento. Tu Espíritu, Señor, para poder entender estas verdades maravillosas, para saber de tu palabra y ser guiados por ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te amo, Espíritu Santo. Jesús resucitó y así se resucitará. La gente lo vio. María Magdalena lo vio. Jesús se le apareció. Lo vieron más de 500 personas. Estuvo 40 días con ellos, comió pescado, comió miel. Jesús lo podían tocar después de haber resucitado, porque tenía carne y hueso. Entonces así van a resucitar los muertos en Jesús. Dice aquí: resucitarán primero los muertos en Jesús con cuerpos glorificados. Imagínate saliendo de las tumbas ya con cuerpos resplandecientes y glorificados. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero este pasaje bíblico no puede ir sin estar eslabonado con, aquí lo anoté, con Primera de Juan capítulo 3, con Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados. La final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces quiere decir que primero resucitan los muertos, son llevados a las nubes, y de ahí los que hayamos quedado vivos, Dios por delante. Si sucede en este tiempo que estamos aquí vivos, seremos en un abrir y cerrar de ojos transformados. No dice llevados, arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, no. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Fíjate bien, porque no es como se ha mencionado en las películas o se ha proyectado, que ¡pum!, desaparece la ropa y ya nadie vio nada y ya no apareció. No,
Iremos tal vez en el avión, en el auto, estaremos en casa, en el mercado, donde nos agarre el arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos brillarán. Y la gente que estará alrededor nuestra nos verá. Así como vieron a Jesús los 500, nos verán que de un solo resplandecimos, de un solo tenemos el cuerpo glorificado. Entonces el Espíritu de Dios nos llevará para que juntamente los que están ya en las nubes de los muertos que resucitaron primero, encontremos a Jesús fuera del planeta, allá. Ahora, quiere decir que esto va a ser algo tan poderoso que todos estarán viéndonos subir volando. ¿En qué me baso? Porque todo pasará como Jesús sucedió. La resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús a los cielos fue visible, no fue imaginaria ni en el espíritu, ni que estuvieron en un trance y vieron. No, fue físicamente y literalmente. Tanto la resurrección como el arrebatamiento. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia quiere decir que la ascensión de todo el salvo que sea arrebatado cuando Jesús venga, todos lo estarán viendo, algunos grabándolo con el celular, el satélite, qué sé yo, pero va a ser algo catastrófico, algo terrible, tremendo, cuando vean cuando estemos flotando en el aire, y como dice el libro de Cantar de Cantares, ¿quiénes son esos que vuelan como palomas? Refiriéndose al arrebatamiento de la iglesia. Ahora ahí viene otra cosa. Muchos se dicen, Marino, Dios lo inspiró en una canción del arrebatamiento. Gigi Ávila lo predicaba, y muchos predicadores han dicho que dirán que fueron las naves extraterrestres quienes se llevaron a esos humanos. Dirán que fueron los ovnis. Gigi Ávila, Marino y todos esos tipos de predicadores no tenían lo que hoy tenemos informaciones de la NASA, del Pentágono de Estados Unidos, de los militares, de la naval, de los barcos de la naval, etcétera. Ellos no tenían eso, mas ya profetizaban que van a decir que fueron los extraterrestres, los ovnis. Ahora quiero decirte que no están tan fuera de la realidad, porque ahora Dios está permitiendo que tanto los del Pentágono como los de la NASA, como las naves que están allá, la estación internacional fuera del planeta, que estén captando discos, platillos, naves que entran y salen del planeta. Los del Pentágono dando información en los noticieros masivos de Estados Unidos, que son verídicos los videos de la naval, de los barcos de la naval de Estados Unidos que han grabado esas naves que entran de un solo al mar y se pierden y salen del mar también y se desaparecen a una velocidad tremenda, entrando a una dimensión física y espiritual. La Biblia hace mención de los carros de Dios. La Biblia hace mención cuando Él manifestó su gloria física y literalmente, no imaginaria, a profetas como Ezequiel, como Isaías, como a Moisés, etc. Registra la Biblia que eran como ruedas, que tenían muchas luces, mucho resplandor. Bajaban de allí seres que no tenían rodillas, que tenían pezuñas como vacas y caminaban rectamente, y que tenían apariencia como que trajeran un casco, que hoy pudiéramos decir un casco de los que usan los astronautas. ¿Te fijas qué lindo es escudriñar la palabra? Porque ahora estamos entendiendo tantas cosas, como la aparición que dice que todo ojo le verá. ¿Cómo se iba a ver? Pues ahora por los satélites, por las tabletas, por los celulares, por el internet, por las computadoras. Cuando regrese Jesús estarán captando. Pero en la venida de Jesús, Él no entrará a la tierra, estará afuera. Entonces nosotros vamos, los que nos van a ver van a ser a nosotros que vamos a salir del planeta. Ahora, lo que sí creo yo, y te lo puedo decir firmemente,
que sucederá de esta manera. La Biblia habla de carros de Dios. Dice que como ruedas. Dice que tenían muchos ojos como ventanas, muchas luces y que se elevaban y que eran a unas velocidades tremendas sobre los espíritus de los querubines que manejaban esas ruedas. Carros de Dios que viajan intergalácticamente, porque son a miles de años luz las distancias de una galaxia a otra. Si tan solo de un sol a otro se tardaría hasta 200,000 años en llegar a una estrella más cercana. Ahora viajar de una galaxia a otra o al infinito del universo hasta donde mora el Papá de Jesús en la ciudad celestial. Creo firmemente que Jesús vendrá con sus carros y nosotros ahí, cuando tengamos el encuentro con Jesús, abordaremos esas naves, abordaremos esos carros. No, hermano, yo no me fumé un cigarro de marihuana. No, pon los pies sobre la tierra. Que estamos viviendo ya en los últimos tiempos. En los profetas menores da de ver de seres que andan intergalácticamente haciendo males y que serán aprisionados y metidos en la cárcel, que este planeta será su cárcel. Hoy en la actualidad no se han dado al aparecer en su totalidad estos seres que vienen de otros planetas, porque aquí está el Espíritu Santo, porque aquí está la iglesia todavía. Pero ¿qué razón tendrá el anticristo para decir necesitamos un solo gobierno y necesitamos unirnos todos para, si regresan esos extraterrestres que se llevaron a la humanidad, porque abordaremos esas naves de Dios para ir a la ciudad celestial con Jesús el capitán adelante? Y dice que Jesús regresará con sus carros, con sus ejércitos, y dice que el dragón, el anticristo, la serpiente antigua y las naciones harán guerra contra los carros de Dios que vienen del espacio. Entonces el anticristo dirá: necesitamos unirnos para cuando regresen nuevamente esas naves, nosotros los ataquemos, les metamos un sabotaje y los apresamos. Por eso dice que en Apocalipsis harán guerra contra el ejército que viene con Jesús del espacio, porque vendremos después de 7 años de bodas del Cordero. ¿Qué no sabes todo eso? Estos seres no se han manifestado, maléficos que cayeron de otros planetas junto con Lucifer, pero tienen sus bases dentro de los abismos de los océanos. Lo tienen en la Antártida o en la Antártica, por allá, como se diga. Que tú no sabes que los más grandes multimillonarios alrededor del mundo, ¿sí?, que han hecho movimiento de todo esto que se vino del 2020 para acá, se han ido todos ellos a hacer sus juntas privadas a la Antártica? ¿Qué tienen que ir a hacer a los glaciares allá? Dios me concedió en años atrás ir a Alaska y ver allá, permiso, y ver allá los glaciares. ¿Qué tienen que ir a reunirse para allá? ¿Qué tienen que ir a reunirse a esos lugares tan privados y tan fríos y que solamente supuestamente hay hielo congelado? ¿Quiénes están allá? ¿Con quién van a hacer alianzas? ¿Con quién van a hacer pactos? ¿Me entiendes? La Biblia habla de Leviatán también. Acaban de descubrir los científicos, y esto no me lo estoy inventando, un dragón del mar de metros y metros de esqueleto de hace más de 200 a 300 millones de años atrás. ¿Y sabes qué dijeron? Que ellos están firmemente creyendo que no se trataba de una bestia grande del mar, sino se trataba de una larva de un monstruo. O sea,
¿sí sabe lo que es larva? El gusanito, antes de convertirse en grande pescado o en grande animal, el gusanito que echan de los huevecillos. Una larva de más de metros y metros de esqueleto era la larva de un monstruo. ¿Será del reinado de los leviatanes que viene en la palabra del Señor? De las creaciones antes de Adán que ha habido aquí en la tierra, de los principios de Dios. Porque yo te lo he dicho en otros videos que conocemos de Adán para acá, que Dios nos amó tanto. Es por eso que el espanto fue algo terrible. ¿Qué tenemos nosotros? Lo cual Dios rehusó perdernos, que mandó a su único hijo a morir por nosotros, que nos amó tanto, que nos hizo y nos formó hechos a imagen y semejanza de Él. Dice la palabra: vosotros sois dioses, pero como hombres pasarán esas cosas y hasta van a morir. Regresaremos a Él. Jesús es el puente, el arca de hoy para regresar al Padre. No te estoy hablando otro evangelio. Te estoy hablando misterios de la palabra del Señor. Te estoy hablando lo lindo que es escudriñar la palabra y de poner los pies en la tierra, de cómo es. Antes, por los años 1400, 1300, 1200, se debatía la humanidad si la tierra era redonda o era plana. Mas sin embargo, Dios permitió que en los años 1500 Cristóbal Colón y todos esos hombres que tú sabes en la historia ya dijeron que la tierra era redonda, pero desde hace de miles de años, en el libro de Job, en los libros de los Salmos, ya la Biblia registraba la circunferencia de la tierra. Ya la Biblia decía de la circunferencia de la tierra. Muchos decían, como te dije anteriormente, cómo se va a cumplir que todo ojo va a ver cuando Jesús regrese, porque cuando lo vimos ascender solamente lo captamos 500 personas. Entonces, pero cómo todo el planeta de miles y miles y millones van a ver cuando Jesús regrese si la altura de Él son como 2 metros. Es por los satélites. ¿Te fijas ahora cómo estás entendiendo? Entonces, ¿por qué dirán que fueron los extraterrestres? Porque Dios tiene carros. Ahora, ¿quiénes son esos que tienen esas apariciones que salen de los volcanes de Hawái? Que tienen apariciones de por allá, o por el Triángulo de Bermudas, etcétera. Cosas que no se explican, pero que ven esos aparatos y que están registrados. Muchos por aviones, hasta últimamente de un piloto de American Airlines. Se le acercaron esas naves y tomaron el control del avión. Creyó que iba a perecer junto con toda la tripulación adentro. Mas sin embargo se retiraron esas naves. Otros como cilindros, que no dice en el libro de uno de los profetas mayores, si no me recuerdo mal, Jeremías o Ezequiel, que vio esa nave como cilindro. Como cilindro. Te fijas, captando los satélites que se están acercando como un tipo de nave al sol y se estrellan y el sol hace fumarazos terribles, pero que no se consumen, sino como que agarran algún material del mismo sol. Esto yo no me lo estoy inventando. Esto los satélites que están mandando al espacio ultrapoderosos, hasta de un lente de más de 2 metros de circunferencia, están captando todo eso. ¿Qué será? Dice la Biblia que ángel derramará su copa en el sol y calentará 7 veces. ¿Serán moradores de las estrellas? ¿Serán ángeles que están ejecutando a Dios? ¿Serán carros de Dios que son enviados para allá a hacer trabajos por allá y que tenga esas explosiones el sol? ¿Te fijas? Qué lindo es escudriñar. Ahora, ¿por qué esas apariciones? ¿Quiénes son? Esas apariciones que hay y que los grises y que unos ojudos y que deformes y que todos flacos, manudos, etcétera. Huesos que encontraron, si no recuerdo, en el Perú o en un país de Centroamérica, de esqueletos de momias. Sí, que lo pelearon a una universidad que lo tenían para llevarlo al gobierno y cerrar el caso muy secretamente, porque eran esqueletos con las casas de las cuencas de los ojos, así como los grises, esos extraterrestres que mencionan, y con 3 dedos en sus manos y otros en los pies. ¿Pero qué es todo eso? Son seres de otros planetas, creaciones de otros planetas que cayeron con la rebelión de Lucifer, tales como libros de Enoch y otros que tienen del libro de Enoch que menciona el apóstol Judas antes de Apocalipsis.
o otros libros que tiene la nación de Israel, que habla que Lucifer tenía al cargo 300 planetas. Entonces cuando él cae, él tuvo la influencia sobre esas creaciones y cayeron juntamente con él en la rebelión. Entonces se quedaron con los carros que ellos tenían, ejércitos que se rebelaron, parte de los ejércitos que se rebelaron contra Jehová, que atentaron contra el trono del Altísimo, se trajeron esos carros. Pero un día todo eso se les será quitado. Dice la palabra del Señor, será despojado y toda rodilla se doblará ante Dios y confesará que Jesús es el Señor. Algo tremendísimo. Esto está, pero a flor de piel, la guerra que está por allá por Ucrania está allá. Los terremotos, los volcanes, todo, por todos lados. Lo único que está haciendo falta de cumplimiento es que Jesús regrese. Y esto puede ser en cualquier momento. Así nos agarren promesas, nos agarre haciendo Él diferencia entre nosotros y los impíos, nos agarre Él siendo prosperados, nos agarre Él viajando, nos agarre Él en la iglesia, nos agarre en casa, nos agarre donde nos agarre, en cualquier momento puede ser. Pero no nos olvidemos, por más bien que podamos estar yendo en nuestra vida o que esté el viento en popa, nunca nos olvidemos que Jesús regresa ya y tenemos que compartirlo. Comparte este video, postéalo en tu muro, postéaselo a tus familiares. Se necesita, se precisa saber que Jesús regresa. Esta es una esperanza, esto es para santificarnos. Como hoy en día muchos están escuchando música mundana, se la pasan muchas veces en el internet. Y dentro muchos del pueblo del Señor, que porque no tiene nada de malo, cuando Dios es el que tiene la patente de la música. Y Dios no comparte la gloria ni su alabanza con nadie. Y todo lo que no sea para Él y por Él está en rebelión. Yo estaba viendo años atrás que Dios me trajo aquí en República Dominicana, gracias al Señor, que ya voy para 4 años aquí, gracias a Dios. Años cuando recién Dios me trajo aquí, era por donde yo volteara, jóvenes bien vestidos, jóvenes con su Biblia grande en mano, en el metro, en los camiones, predicando aquí, predicando allá. Todavía lo hacen, todavía lo hay, pero ya no es tanto como cuando recién yo llegué. Ya no sabes distinguir ya quién es cristiano o no. Realmente a mí me tocó una transferencia, un antes y un después. Todavía me tocó un antes, República Dominicana, ahora. Gloria a Dios, qué bueno, en contra del legalismo, del religiosismo, de eso yo estoy de acuerdo, pero no irse al extremo. ¿Sí? Y tan tremendo, porque años cuando yo recién llegaba, había un pudor, un temor, hasta en el metro, predicando aquí, predicando allá. Ahora ya van varias ocasiones, y esta última vez fue antenoche, que yo venía en el metro y unos jóvenes, adolescentes jóvenes bien afeminados, haciendo malabares bien afeminados, y la gente riéndose, y en eso se enoja un señor y empieza a decir cosas. Pues ¿sabes qué le dijeron estos jóvenes que estaban bien afeminados y haciendo cosas y cosas? Le dijeron: pobre de usted que nos diga algo, porque saliendo nos vamos a la fiscalía y le levantamos una querella, una demanda. Nadie dijo nada, porque ahora con todo eso que anda alrededor del mundo, con toda esa modalidad, con todas esas presiones que están metiendo al gobierno y obligando, ahora están metiendo bozal, no solamente el cubrebocas, sino bozal, para que no reprendas eso públicamente y con amenaza. Si me dices algo, te levanto una querella. Te levanto. ¿Y qué es lo que pasa? Están defendiendo toda la inmoralidad, hasta los niños queriéndolos pervertir en todo eso. ¿Te fijas cómo está el mundo, la situación? Dios nos ampare, Dios tenga misericordia. Anoche quiero decirte que Dios me permitió pasar por una tienda
donde van los ricos y millonarios a comprar. Yo estaba viendo una bocina, entonces yo quise calar el sonido de la bocina. Yo puse una adoración, adorando a Jesús, tú eres digno de alabanza, de adoración. Jesús, tú eres digno. Creo que la he puesto en videos anteriores. Tremendísima adoración que cualquiera que la oye inmediatamente entra a la presencia de Dios. ¿Sabes qué pasó? Pasaron unos como tipo árabes y me dijeron, apaga eso, enojados. Y yo seguí probando porque yo estaba probando el volumen de la bocina. A mí no me tenían que decir nada. Entonces le subí todo el volumen mientras estaba la adoración. Pero lo que fue algo lamentable feamente para ellos, que yo volteé a mi alrededor y había una apatía y una indiferencia de todos los rostros de esos ricos y multimillonarios que había alrededor, con sus carros llenos de carnes, llenos de cosas carísimas, carísimas. Pero la indiferencia para el rey, de aquel que les ha dado para comer, de aquel que les ha dado la vida, de aquel que les ha dado el poder para hacer la riqueza, no lo han querido. Está como aquellos que levantaron banda para decirle, no queremos que tú gobiernes contra nosotros, que le dijeron al hijo del rey y lo mataron. Rebelión de los amalecitas, la rebelión de los ángeles caídos que le dijeron a Jehová, el rey de reyes y señor de señores, no queremos que gobierne sobre nosotros. Así, todos esos ricos de esa tienda anoche que estaba ahí, algo terrible. Algo tremendo, una indiferencia. No cabe duda que Dios, que Jesús, Él se fue mucho a los pobres. No digo que no haya ricos que son salvos, porque mi padre Abraham, mi padre el rey David, eran hombres multimillonarios, pero eran hombres de oración, de altar, de quebranto, de adoración. Llevaban su corazón ante Dios para que fuera limpiado. Y que se examinaban a ellos para no desviarse ni a derecha ni a izquierda. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo? No hubo ni siquiera uno de esos ricos que hiciera una expresión tan solo en su rostro de que estaba siendo tocado por la adoración a Dios. Ahora, si entre esos ricos había uno cristiano, realmente pues se avergonzó. Quiso guardar su protocolo del lugar de allí solemne de la riqueza que había, y tal vez haber dicho, para eso están los templos, para allá deschongarse uno, no aquí. Qué diferente cuando Jesús iba a los pobres y todo eso, o cuando por aquí yo dije, si esta música yo la pongo por allá el barrio donde yo vivo, o por el lugar en la plaza, no, hombre, sale más de uno loco en el Señor y bien prendido adorando, clamando a Dios públicamente, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Terrible. ¿Cómo está la sociedad? Apática, indiferente a Dios, mucha de ella. Les dan tratado, los arrugan, los avientan. No seas tú uno, no veas casualidad este video. No lo veas. Porque la presencia de Dios, su misericordia te está alcanzando. Tómalo, recibe a Jesús hoy, porque en cualquier momento Jesús aparece. Dios es fiel. Si Él te prometió, si Él habló, Él va a cumplir todo lo que dijo. Estemos en Él, pero no podemos olvidarnos de que Jesús regresa. Porque esto nos mantendrá y un día tendremos el cuerpo glorificado donde ya no le ofenderemos, ni pecaremos más, ni tendremos esa tendencia para el mal, ni para el pecado. Estaremos en una unión tan tremenda, en un pacto divino, en las bodas del Cordero con el Altísimo, con Jesús el Señor. Que quiero decir, gracias, que quiero decirte que será algo maravilloso. Gracias, Padre Celestial,